Facundo Bolo. Facundo, no sé si nos escuchabas. Sí, escuché, perdón que se cortó justo ahí cuando íbamos a empezar a dialogar. Les contaba que nosotros lanzamos recientemente un plan de fortalecimiento del libro y la lectura que justamente intenta atender a esta situación actual, a esta coyuntura de un aumento del 350% del papel y una restricción sobre la cantidad de ejemplares que imprimen las editoriales, fundamentalmente las editoriales independientes, que son las que tienen menos margen, digamos, como para poder afrontar los costos que implica imprimir en este momento. Entonces ese plan de fortalecimiento prevé distintas acciones, hay distintos programas que están incluidos dentro de ese plan, donde se hacen por un lado ferias del libro en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, hay compra de libros que hace el Estado a las editoriales independientes para repartir en bibliotecas públicas y casas de abrigo, lo cual siempre es una ayuda grande para las editoriales porque el Estado ahí está comprando, digamos, una cantidad de ejemplares asegurados y eso les significa mayor liquidez para poder seguir imprimiendo, además de subsidios que estamos dando para algunas de estas editoriales y para las realizaciones de festivales del libro en distintas localidades. Entonces es un plan más bien integral que intenta, digamos, fortalecer un sector que primero con la pandemia, antes con la pandemia del macrismo, que significó también que muchas de estas editoriales tuviesen que ir limitando la cantidad de ejemplares que hacían, porque muchas de las compras que generalmente se hacían desde el Estado, tanto nacional como provincial, en el macrismo se suspendieron, digamos, ¿no? El Ministerio de Educación no compró libros y el Ministerio de Cultura de la Nación tampoco. Entonces las editoriales se vieron fuertemente afectadas. Después de eso vino la pandemia y bueno, y ahí estamos tratando de ayudar, fortalecer, acompañar, digamos, a estas más de 190 editoriales que tiene la provincia de Buenos Aires. Estaba repasando mientras te escuchaba atentamente, Facundo, la función que cumplís es bastante compleja porque, bueno, la articulación entre las editoriales independientes y la llegada al lector o a la lectora muchas veces se dificulta por la imposibilidad, ¿no? Ante una crisis como la que estamos atravesando, hoy quizás hay mucha gente que le gusta leer, pero no tiene la posibilidad económica de comprar un libro, o sí la tiene, pero por ahí tiene que hacer una inversión, tiene que optar entre ver si compra un libro o lo utiliza para otra cosa. Yo estuve en la Feria del Libro el 1 de mayo, que fui a hacer el programa en Radio Provincia también, y vi el funcionamiento de la misma, vi cómo también la gente del Instituto Cultural tenía una diversidad de ofertas de muchas editoriales, y además para las editoriales chicas también es difícil insertarse, ¿no? en la parte comercial de librerías, ¿no? Para nosotros era importante poder garantizar la presencia de esas 190 editoriales independientes que de otra forma no llegarían a la Feria del Libro porque lo que se llama la compra de la tierra no es solamente paradójico, digamos, esto tiene que ver justamente con el lugar donde se hace la feria, que es la rural. La compra de la tierra es como la compra del stand, digamos, del espacio para montar el stand, tiene un costo elevado, digamos, que ninguna editorial podría afrontarlo si no tiene un gran grupo editorial detrás o empresarial detrás. Entonces para nosotros era importante poder garantizar la presencia de esas editoriales para que visibilicen sus catálogos, puedan vender sus títulos, que es un punto crucial, digamos, a diferencia de otros momentos donde las editoriales sí pueden vender, no tienen solamente un stand de exhibición, sino que tienen un stand de comercialización a través de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estar garantizando ahí desde el stand institucional que todas estas editoriales participen, programen actividades dentro del stand, presenten sus libros, den a conocer sus autores y también puedan vender y quedarse con las ganancias de eso. Entonces digo, como decía recién, un plan integral donde la Feria del Libro, esta Feria Internacional del Libro, la de la Rural, es un eslabón más dentro de una cadena de fortalecimiento que nosotros venimos trabajando sostenidamente. ¿Por qué, digamos, más allá de esto que vos mencionás, por qué es importante que el Instituto Cultural sea nexo? Podemos hablar de que muchas veces hasta la política juega en contra de editoriales independientes por
las publicaciones que realiza, digo, a veces se utiliza para que no se hablen de determinados temas o que contrariamente se hablen de determinadas situaciones, digo, entra en juego eso y por eso es importante que haya una especie de nexo y que haya independencia, entre comillas, si se quiere, para que la libertad de poder publicar y obviamente los autores tengan la posibilidad de llegar también a la gente en forma masiva, cosa que si no hubiese editoriales independientes sería muy complicado por lo que tienen por los requisitos que a veces demandan las grandes editoriales. Perdón, pero no la entendí la pregunta. Lo que me decías es, digamos, si la existencia de editoriales independientes garantiza, digamos, la pluralidad de voces. Exacto. ¿Es esa la pregunta? Sí. Okay. Por ahí di más vueltas. Debería haber sido más concreto y más directo. No, está bien. Es que te iba siguiendo y digo, bueno, como viste, me iba perdiendo. Pero efectivamente, digamos, que haya 190 editoriales independientes implica que haya una circulación de autores y autoras por fuera del canon de mercado, digamos, ¿no? Uno sabe que hay dos grandes grupos editoriales en Argentina, el Grupo Planeta y el Grupo Random. Todos los otros libros que vemos generalmente en las cadenas de librerías dependen de uno u otro grupo oligopólico. Entonces, al margen de eso, en los bordes de eso, están las editoriales independientes, autogestivas, las artesanales, que lo que hacen justamente no es tener un criterio de mercado para valorar la obra literaria de alguno de esos autores y poder publicarla y visibilizarla, sino que tratan de dar voz a los actores locales, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde las editoriales, digamos, tienen un peso importante. Que haya 190 editoriales en una provincia es un montón, digo. Eso te iba a preguntar, Facundo, hablas de 190 editoriales y a mí... A ver, te lo pregunto desde quizás la ignorancia, pero me da la sensación que es un número altísimo, que evidentemente está provocado por esto que vos decías, que hay dos grandes grupos que concentran todo y se manejan obviamente de acuerdo a los intereses económicos y puntuales que tengan, ¿no? Las editoriales más importantes. Las editoriales más, digamos, los dos grupos, escucho como un eco ahí, pero los dos grupos editoriales lo que hacen, digamos, tienen otro tipo de negocio también, pero además de tener editoriales, hacen un enlace con el mercado, digamos, claro, con la publicación de autores más consagrados. Uh-huh. Entonces, para todas las voces emergentes, uh-huh, poder llegar a esas editoriales, a publicar por alguna de esas editoriales, es algo complejo, casi imposible. Entonces, las editoriales independientes lo que hacen es, por un lado, garantizar un catálogo con algún margen de riesgo en eso que publican, porque no están pensando solamente en los números, no están pensando en que eso sea redituable, digamos, ¿no? En publicar ensayo anti-K o neurociencias, digamos, ¿no? Que es como parecería que es lo que dirime, digamos, cuál es la lógica de lo que se publica en esos dos grandes grupos editoriales. Uh-huh. Las editoriales independientes tienen la posibilidad de darle voz, como decía, a otro tipo de narrativas que de otra forma no podría visibilizarse y no podría circular, y por supuesto los lectores no podrían llegar a eso, consecuentemente. Entonces, cumplen un rol fundamental en tratar de hacer algún tipo de equilibrio en el campo editorial, en este caso en el campo editorial bonaerense. Por supuesto que esas condiciones son absolutamente desiguales, digamos, ¿no? Estamos hablando de grupos extranjeros que tienen filiales en la Argentina, que tienen grandes capitales y que tienen la posibilidad de afrontar, digamos, estos costos que en este momento insume imprimir, y no es lo mismo una localidad una editorial de Tandil o de Bahía Blanca o de Mar del Plata, digamos, ¿no? Que puede editar a lo mejor 1 o 2 o con suerte 3 títulos en el año con una tirada muy chica. Justamente te iba a preguntar si el instituto y obviamente el sector que vos tenés a tu cargo permiten también que algún autor que escribe y quiere editar su libro lo pueda hacer, quizás hasta sin la intervención de alguna editorial independiente, si hay posibilidades a través del Instituto Cultural de que esto suceda, o ustedes directamente le derivan a alguna de las 190 editoriales independientes.
el instituto no edita libros, digamos, ¿no? Existe un sello editorial que es el de la provincia de Buenos Aires, que es Ediciones Bonaerenses. No depende del Instituto Cultural, depende directamente de Gobernación, y trata, digamos, de producir un catálogo lo suficientemente plural como para dar lugar a esas voces emergentes. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es tratar de, desde la Subsecretaría de Industrias Creativas, fortalecer el sector editorial de las editoriales que ya existen. Y eso implica, fortalecerlas, implica que las editoriales puedan tener mayor margen para publicar, para seguir publicando, digamos, ¿no? Para poder seguir editando. Entonces la mirada está concentrada en el sector editorial y una política de fortalecimiento sobre el sector editorial en un momento, como vos decías, muy singular, digamos, ¿no? De la economía. ¿Por qué eligieron este autor para homenajear, Facundo? Porque es un autor bonaerense. La distinción es una distinción a la trayectoria. Nombraste algo recién de la extensa trayectoria de Mauricio Cartún. Es uno de los dramaturgos más importantes, pero además creó la carrera de dramaturgia y con eso, digamos, dio también vía libre a muchos otros dramaturgos que vinieron después formándolos. El año pasado habíamos homenajeado a Griselda Gambaro, que también era una referente, nos interesaba, digamos, que esa primera distinción sea una mujer, y este año nos pareció que indiscutidamente Mauricio Cartún tenía un recorrido y una trayectoria que habilitaba, digamos, una distinción de estas características. Así que eso va a suceder hoy a las 8 de la noche en la Sala Gorostiza de la feria, y ahí se le va a entregar el reconocimiento a Mauricio Cartún. Facundo, muchas gracias por charlar con Dos de Azucaré, para obviamente ponernos al tanto un poco de lo que está haciendo el Instituto Cultural y obviamente la intervención en la Feria del Libro y bueno, de este homenaje. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde y los esperamos ahí por la feria. Hasta luego. Ahí estaba Facundo Ávalo, quien es jefe de gabinete y responsable de la asistencia a librerías editoriales independientes de la provincia de Buenos Aires.